pronunciado bien las letras. Hay algunas fichas que son, quizás sea la letra más pequeña, pero hay a veces dificultades en leer una ficha. Y algunas de las fichas están modificadas, porque tal como venía de internet, eran las letras muy pequeñas, y lo que he hecho yo ha sido recomponerlas con la misma información, para que se viera mejor. Bueno, la autoridad de la escritura. Perdonadme, me acordaba que tenía que coger esto. A ver si lo hacemos bien. Bueno, la primera cosa que vemos en la autoridad de la escritura es que la escritura es sin error. O sea, la escritura no debe tener errores. Uno de los ataques más comunes que los críticos hacen acerca de la Biblia, a ver, lo pongo muy alto, un poquito más bajo, ¿no? Sí, uno de los ataques que hacen los críticos de la Biblia es que la Biblia está llena de errores, muchísimos errores. La razón para nosotros afirmar que la Biblia no tiene errores es porque el Señor Jesucristo dijo que la palabra es verdad. Antes hemos visto el martillo este en la diapositiva anterior. Lo ponemos. El martillo expresa autoridad, como cuando alguien va a un juicio y cuando hartas al juez, ¿verdad?, le pega 3 y todo el mundo a callar. Es señal de autoridad. Y el juez, cuando ya termina, le da ahí al porro, lo mismo que no le da a la cabeza del acusado, y dicta sentencia. Entonces, vemos que dice la palabra, dice, santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Juan 1:17 dice, y no sé si se ve bien, ¿se ve bien? Sí. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La Biblia ha sido inspirada por Dios, y lo vemos en esta porción de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios nunca comete errores, porque de lo contrario no sería Dios. La escritura declara de manera enfática que es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18. Y vemos en Hebreos, en Tito 1:8, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. O sea, que vemos claramente que Dios no puede mentir, no miente. Ahora, la verdad es que sí hay dificultades en la escritura. Aunque la Biblia es la palabra de Dios y como tal no tiene errores, no debe tenerlo, sin embargo, no podemos negar que contiene dificultades. La Biblia contiene textos difíciles de comprender. Como dijo Agustín de Hipona, escritor, teólogo y obispo de Hipona, en el norte de África, dijo, si quedamos perplejos ante cualquier aparente contradicción en la escritura, no es justo decir que el autor de este libro se ha equivocado, o que el manuscrito está errado, o que la traducción es incorrecta. Quizás es que tú no lo has entendido, no lo has interpretado bien. Así que probablemente es el que interpreta el que generalmente se equivoca. Ya desde el tiempo en el que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, el mismo apóstol Pedro reconocía que la escritura inspirada que había sido escrita por el apóstol Pablo y Pedro y otros contenía puntos difíciles de entender, los cuales fueron tomados por los incrédulos para torcer la verdad. O sea, ya estaba diciendo que había algunos que tomaban la escritura y las torcían, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:15 b y 16 dice, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, o sea, que lo ha escrito, lo ha dicho muchas veces, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
O sea, que ya en aquel tiempo circulaban por ahí otras escrituras que los creyentes leían y consideraban, y el apóstol Pablo está avisando, mirad, que ya hay por ahí otras escrituras corriendo que están torcidas. Ahora, la Biblia no tiene errores, pero los críticos cometen un error en la premisa de la que parte para presentar objeciones alegando que la escritura se equivoca. O sea, en lo que ellos consideran se equivocan. Existe una serie de principios que son valorados de manera unánime por todos aquellos que defienden la inerrancia de las escrituras, es decir, exento de error, según definición de la RAE, exento de error de la Biblia. Aquí citamos algunas de las premisas que hay que considerar. Lo que no está explicado no es necesariamente inexplicable. Por más preparado que estemos, ninguno de nosotros posee todo el conocimiento ni toda la respuesta. El problema con los críticos incrédulos es que asumen que todo aquello que no tenga una explicación se constituye en un error, por lo que no lo podemos explicar. Si no se entiende, pues esto no está bien, esto es un error. Entonces, no todo lo que no se explica no es necesariamente inexplicable. El hecho de que un reporte sea incompleto no significa que sea falso. Es decir, en ocasiones tenemos temas en la Biblia que han sido reportados o mostrados por diferentes testigos. Y la Biblia recoge testimonio de esos testigos y van sumando la información de cada uno de ellos. Es muy común, uno de los ejemplos son los evangelios. Cada evangelista en cada libro va presentando diferentes hechos ocurridos y cada uno lo ve en su versión. Y juntos van aportando pues una realidad completa de esa enseñanza. Así que cada reportaje va sumándolo. Por eso un reportaje o una parte no quiere decir que tenga que ser falso, porque se completa con otros reportes de otros en otras partes de la Biblia. Un error en una copia de la escritura, porque lo que tenemos son copias, todos, nadie tenemos un original, o aiógrafo, como se suele llamar. Dice, existen muchas variantes. Una coma, o sea, un error en una copia no se iguala con un error en el original. Una coma, un carácter, una letra, a veces una palabra mal copiada, sobre todo en el caso de cifras, es muy común que una pequeña rayita aumente una docena o centena. Hay un ejemplo de esto en 2 de Crónicas 36:9, en la que se dice que Joaquín tenía 8 años cuando ascendió al trono, mientras que 2 de Reyes 24:8 afirmaba que tenía 18 años. Aparentemente hay algo que está equivocado. Este es un error de copia que en el manuscrito del segundo dígito hebreo y se acepta universalmente que Joaquín ascendió al trono a los 18 años, cosa que hoy ya en la mayoría de versiones actuales ya se ha corregido y se ha arreglado. Un error de copia. Algunos dirían, no, ¿ves? Como la Biblia está equivocada. La misma palabra de Dios se defiende a sí misma. Como no tendríamos que defender a un león, basta con abrir su jaula y se defenderá por sí misma. El león no hace falta que tú lo defiendas, él se defiende solo. La palabra de Dios se defiende por sí misma. En Juan 10:39 se nos dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Que hay otras versiones que lo traducen de otra manera. En la Biblia de las Américas dice, y la escritura no se puede violar. Un poco fuerte, ¿verdad? Pero es lo que dice. Y la Nueva Traducción Viviente, que esta también es una versión que está bien, muy bien, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas, no deben, porque algunas las modifican. Las escrituras no pueden ser modificadas. Y en Mateo 5, 17 y 18 se nos dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley o
de Moisés o los escritos de los profetas. Hablando Jesús, ¿sabéis? Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Otras versiones lo traducen así: no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. O en lenguaje sencillo, que dice: yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Lenguaje sencillo. Para poner un ejemplo acerca de este punto, que es acerca de la omisión, que no tiene error, sin error, hay la historia, no sé si, bueno, muy conocida, la historia de Menú, y seguramente muchos de vosotros conocéis la historia. Gran número de personas han leído Menú o han visto la película, muy famosa, que se ha considerado como una de las más notables de nuestros días. La primera película en ganar 11 premios de la Academia de 12 nominaciones. Número igualado 38 años más tarde por Titanic en el 1997 y El Señor de los Anillos en El Retorno del Rey en 2003. Sin embargo, pocos conocen la sorprendente historia que provocó la escritura del libro. ¿Alguno conoce de la historia de Menú? ¿No? El autor, el general Lee Wallace, no sé si lo digo bien, porque no sé pronunciarlo muy bien, vivió en la época en el que el inteligente ateo R.G. Ingersoll negaba públicamente la existencia de Dios. Un día se encontraron ambos en un tren, y el ateo, después de burlarse del cristianismo, se volvió de repente al Lee Wallace para decirle, quien era ateo: Wallace, tú eres un hombre letrado y pensador. ¿Por qué no juntas el material suficiente para escribir un libro y lo entregas al mundo dando pruebas de la falsedad de Jesucristo? Prueba que ese hombre nunca existió y que no es el autor de las doctrinas del Nuevo Testamento. Como si le hubieran dado un reto, Wallace atendió la sugerencia y empezó a buscar material para el libro con el que debía probar la falsedad de la base del cristianismo. Tuvo que desplazarse a diferentes ciudades para consultar manuscritos, fuentes originales, lugares donde vivió Jesús, el periodo donde Cristo vivió, etcétera, etcétera. En fin, tuvo que documentarse para investigar bien. Como resultado de esa búsqueda, el general Lee Wallace sacó 3 conclusiones. Una: Jesucristo era una figura real, que ocurrió en la historia, que no era un fantasma, que fue real, una persona histórica, que Jesucristo era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y tercero, que Jesucristo era la respuesta a las necesidades de su propia vida, por el reto de investigar, a ver si. A causa de este descubrimiento, el pensado general, a los 50 años de edad, cayó sobre sus rodillas implorando el perdón divino y pidiendo ser transformado en un verdadero discípulo de aquel que hasta entonces no había sido para él sino un personaje de leyenda. Dios oyó su oración y lo convirtió en un verdadero cristiano. Cuando se incorporó de sus rodillas era para llevar una nueva vida, una vida entregada a Dios. Y en lugar de escribir un libro en contra de Cristo, escribió Menú, para probar que Jesús de Nazaret es el Salvador del mundo, que cargó sobre sí los pecados de todos cuantos le reciben, para darles la salvación eterna. La película estoy seguro que muchos la habéis visto y es muy buena, ¿verdad? Hay otro personaje, para poner un segundo ejemplo, bueno, aquí hay sí, ya ha salido. Similar fue el caso de C.S. Lewis, maestro de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Era un agnóstico que negaba la deidad de Cristo por años, pero él también, por honestidad intelectual, se sometió a Cristo como su Dios y Salvador de haber estudiado la arrolladora evidencia de su vida. Como Wallace, él investigó, buscó, miró, hasta llegar a convencerse de que era real. Al pasar los años escribió varios libros que contenían los ideales del cristianismo, incluyendo el libro Cristianismo
casa, y de What Tupper Letters, no sé si es algo así, y como algunos de vosotros sabéis, se llevó al cine las crónicas de Narnia, así que varias películas, creo que León y la bruja, yo no sé, muy interesante, así que otro de los ejemplos que vemos mal. Así que la palabra de Dios es sin error. La segunda cosa a considerar es sin omisión. En las Sagradas Escrituras, Dios nos ha dejado escrito todo lo que debemos saber, ya que no habría suficiente tinta ni papel para escribirlo. En todo el mundo lo que tenemos es suficiente para conocer a Cristo, o sea, no necesitamos más. Juan 21-25, en la versión de Dios habla hoy, dice: Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que se podrían escribir. Y Juan 20-31 dice: pero estas, bueno, yo creo que ya lo sabía, está también de memoria, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Así que la palabra de Dios es sin omisión. La Escritura avisa del peligro de añadir o quitar algo de la Biblia. Apocalipsis 22, 18, 19. Ya conocéis vosotros este texto seguramente. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En muchas religiones, en la mayoría, se sustituye la Biblia por otros libros, con una pretendida autoridad divina recibida por profetas, sacerdotes, monjes o cualquier otra persona. Un sueño, una visión, yo qué sé, cosas tan raras, para pretender que ese libro pues, tiene autoridad divina. Carente, estamos en el 187, como en el Corán, los musulmanes, el canon Pali, los budistas, el libro del Mormón, que añade a la Biblia su libro sagrado, el Sarkistán en el Hare Krishna, el Abdas en Bahá'í. Pero es curioso que casi todos esos libros mencionan, en algunos de ellos están repletos de textos de la Biblia. Muchos de esos libros están repletos de textos de la Biblia, por algo será, ¿no? Así que, sin en cambio ninguna religión, como los testigos de Jehová, se han atrevido a presentar una traducción de la Biblia como auténtica, como lo han hecho ellos. Es una traducción carente de todo rigor, llamada del Nuevo Mundo, publicada en el año 1950. Algunas razones mostrarán el plagio o alteración cometido a propósito de sus textos. La traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura no fue realizada por ningún académico serio, sino por un oscuro comité del cual no se proporcionan ni nombres ni currículum. ¿Quién ha hecho eso? No se sabe. No hay eruditos reconocidos que se responsabilicen de esa traducción. Ninguno de los miembros del comité de traductores era experto en griego o hebreo, lo cual es un requisito indispensable para hacer una traducción de los originales a cualquier idioma. Es incomprensible que alguien escriba un libro y pretenda venderlo sin firmarlo. Es que no vendería ni un libro, no se vendería ni un libro. Sin en cambio, cuando yo le preguntaba a algunos testigos de Jehová: oye, ¿por qué en vuestras traducciones no figura el traductor? Y me han dicho más de uno: no, por humildad. Por humildad, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no encaja bien. La traducción del Nuevo Mundo, tengo aquí un ojo un poquito más grande para ver. No sé si se ve bien ahí más o menos. Sí, se ve. Sí, ¿verdad? La traducción del Nuevo Mundo, vamos a ver si no me he perdido, estamos en 190. Además, la traducción de la Biblia al español
fue traducida en 1987 directamente del inglés. La traducción al español en el año 1987, directamente del inglés, en pastas verdes y posteriormente en negro y otro formato. Eso sí, consultando los manuscritos originales. La pregunta es, ¿qué traducción sale bien de otra traducción? Eso sí, consultando los manuscritos originales. La verdad es que no sale con mucha fidelidad una traducción hecha de inglés. Los testigos de Jehová declaran que la suya es la única versión confiable de la Biblia y que todas las demás son erróneas y manipuladas. Sin embargo, es curioso que los propios testigos de Jehová utilizaron la traducción King James al inglés y otras más durante más de 80 años para enseñar a sus seguidores. Es decir, durante 80 años, cuando ellos no tenían su propia traducción, estaban usando las Biblias que habían, King James y otras. Y aquí en el gráfico que he puesto, que quiero hacer un poquito así por encima, un poco de repaso, se mencionan algunas de ellas. La pregunta es si durante 80 años las Biblias que usaban, que no eran suyas, eran buenas, ¿por qué después de 80 años dejaron de ser buenas? Es algo que es difícil de entender, ¿verdad? Traducciones ajenas y propias de los testigos de Jehová. En 1896 utilizan la 12ª edición revisada del Nuevo Testamento del británico Joseph B. Rotherham. En 1902 utilizan el Emphatic Dialogue, traducción del británico Benjamin Wilson, de la versión griega de Griesbach. En la tercera, en 1903, utilizan la Holman Lineal Bible. Luego me van a reñir aquí las que hablan en inglés, como el hebreo, ¿verdad? Versión autorizada y revisada de la traducción desde el hebreo y el griego. 1907, edición de los estudiantes de la Biblia, versión de la Biblia del Rey Jacobo con notas marginales y un apéndice preparado por los testigos de Jehová. En 1926, The Emphatic Dialogue se convierte en la primera versión bíblica impresa directamente en las imprentas de Westover Biblia en Pensilvania, ubicado en Brooklyn, Nueva York. Desde entonces, 1926, comenzaron a imprimir diversas versiones de la Biblia independientes. Es a partir de ese año. En 1942 utilizan la versión autorizada con nuevos títulos añadidos en cada página y un apéndice que incluye una lista de nombres propios con su significado. Aquí no sé qué versión. En 1944, la American Standard Version de 1901 es comprada y editada ese año por la sociedad Westover. No es su versión, es otra versión diferente a la de ellos y la aceptan. 1944. Aquí en rojo, para destacar, 1950 es cuando ya empiezan ellos en serio con sus traducciones propias. Nuevo Testamento de la traducción del Nuevo Mundo, versión privada, basadas en textos de Westcott y Hort. Si estaban usando Westcott y Hort, no era una mala versión. Para que la traducción que hicieran ellos ya no. En 1960 hace el Antiguo Testamento la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, versión privada. Ya en el 61, Biblia completa, traducción del Nuevo Mundo, versión privada. Aquí ya están despendolados ya completo ya van por libre ya. 1972, The Bible in Living English, traducción de Stephen T. Brinton, que publicó en 1950, una revisión a la versión de los testigos de Jehová. Así que hemos visto que ya a partir de cierto año ya ellos sacan su versión y ya hoy están haciendo. Y hoy vemos, si veis al final, las traducciones a otros idiomas que ya están editadas se hicieron del inglés a otros idiomas a partir del año 1961. No puede salir una buena versión de cualquier idioma del mundo basado desde el inglés, si no se hacen desde los originales. Así que un poquito por destacar esto. El tercer punto, por no alargarlo mucho, es verdadera. El Señor Jesús dijo en una ocasión, refiriéndose a la Biblia, en Juan 17:17, tu palabra es verdad.
Y en Gálatas, los discípulos dicen en Gálatas 2:5, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. La Escritura declara de manera enfática en Hebreos 6:18, eso ya lo hemos visto este texto antes, es imposible que Dios mienta. Y vemos que Pablo dice en Timoteo 1:2, Dios no puede mentir. El salmista dijo en el Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad. Así que vemos que todos esos textos apoyan que la palabra de Dios es verdadera. Los que incluyen doctrinas falsas parten de la Biblia y levantan sobre ella sus ideas, bla, 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 su propio pensamiento. Sin embargo, una religión que contenga una sola enseñanza falsa no podría constituirse en la verdad de Dios. Cada cual tiene derecho a tener su opinión, pero en asuntos de fe, solamente la palabra de Dios tiene derecho a atribuirse la autoridad final. Pero hay mucho bla, 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 opiniones. Si tienes opiniones, pero no las tienes basadas y no conoces, pues pasa mucho, ¿no? Le pregunta a la gente tiene muchas opiniones, pero no las has basado en nada, porque no han mirado, no han estudiado, entonces eso no tiene ningún valor. Cierto caballero dijo, sencillamente no puedo creer semejantes enseñanzas acerca del infierno. Son contrarias a la educación que he recibido. La respuesta fue, sin embargo, la Biblia enseña más acerca del infierno que del cielo. Contestó, de cualquier manera me resulta imposible creerlo. ¿Quiere decir entonces que no cree lo que Dios dice? Le pregunté. Claro que creo lo que Dios dice, aseguró, pero no creo en el infierno. En este caso se ha equivocado, le dije. Si Dios dice que el infierno existe y usted afirma que no, ¿quién tiene razón? ¿O usted o Dios está equivocado? Lo he sacado de las profundas verdades de la Biblia, página 22. Existe una ilustración en un discurso proferido, esto es verídico, en un discurso proferido por los cardenales de la Curia Romana al Papa Julio III en 1550, inmediatamente después de su ascensión al papado, aconsejaron al recién llegado lo siguiente. Este discurso está contenido en un documento histórico del tiempo de la Reforma, conservado en la Biblioteca Nacional de París, en la hoja B, número 1, 1088, volumen 2, páginas 641 a 650, para que veáis que esto es verídico y está ahí, es un documento verídico. De todo el consejo que podemos ofrecer a vuestra santidad, retuvimos lo más necesario hasta el fin. Hay que abrir bien los ojos y usar toda la fuerza posible en la cuestión, a saber, para permitir lo menos posible la lectura del Evangelio, especialmente en el vernáculo, la lengua nativa, en todos los países bajo la jurisdicción o su jurisdicción. Baste la pequeña parte del Evangelio leída usualmente en la misa y no se permita que nadie más la lea. En cuanto el pueblo esté contento con esa pequeña porción, florecerán los intereses de su santidad. Pero cuando el pueblo quiera leer más, sus intereses comenzarán a fallar. La Biblia es un libro que, a más que cualquier otro, ha levantado contra nosotros los alborotos y tempestades por los cuales casi perecemos. De hecho, escriben los cardenales, si alguien examina de cerca y compara las enseñanzas de la Biblia como ocurre en nuestras iglesias, encontrará discordias y comprenderá que nuestra enseñanza es muchas veces diferente de la Biblia y nunca cesará de desafiarnos hasta que todo sea expuesto. Y entonces nos volveremos objeto de burlas y odio universal. Por tanto, es necesario retirar la Biblia de la vista del pueblo, pero con cuidado a fin de no causar rebelión. Todo esto, subráyese, fue dicho por los cardenales de Roma al Papa Julio III y pone en evidencia que las Escrituras dicen la verdad y el no, como ya sabéis. Y por cuarto, la última cosa que nos habla de la autoridad de la Biblia es que es infalible.
Antes se prohibió la lectura de la Biblia. Y ahora en algunos círculos se enseña que la única capaz de interpretar la Biblia sigue siendo la Iglesia Católica. Ha habido papas que han tenido cierta apertura, pero hoy se ha vuelto atrás en eso. Si no, miren lo que dice el nuevo Papa Francisco durante su intervención en el Comité de la Biblia desde el Vaticano, que tuvo lugar el pasado 12 de abril de 2013, ya hace unos cuantitos años. El Papa Francisco rechazó la interpretación subjetiva de la Biblia y dijo que solo la Iglesia Católica está autorizada para interpretar las Escrituras correctamente. El Consejo ha recordado con gran claridad todo lo que se relaciona con la forma de interpretar las Escrituras, que él ha sometido al juicio de la Iglesia, que lleva a cabo su comisión y el ministerio divino de conservar e interpretar la palabra de Dios. Tengo aquí una página web que se puede verse la información. Pero es cierto, vosotros sabéis que no. La Biblia se proclama a sí misma como la única que tiene autoridad definitiva sobre cualquier enseñanza. Segunda de Pedro nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura es su propio intérprete y no necesita de una autoridad superior a ella, según explicó Martín Lutero, reformador. El apóstol Pedro, en su segunda carta, avisa de falsos maestros y de herejías, es decir, personas que predicarán y enseñarán doctrinas falsas contrarias a la Escritura, con el propósito de beneficio propio y de desviar a los hombres de Dios. De hecho, sabéis que hoy el Evangelio de la Prosperidad está en boga y muchos ahí ganando dinerito, haciendo... hay que sembrar para que tu Dios te bendiga y te dé lo que quieres, pues tienes que sembrar, tienes que dar dinerito y vemos cómo eso está pasando. ¿Y qué dice la Escritura en 2 de Pedro 2, 1 al 3? Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de este modo al propio Señor que los redimió. Esto les traerá una rápida condenación. Muchos les seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Y en su ambición de dinero, el dinero se quita por medio, ¿verdad? El dinerito que gusta, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación les espera a ellos sin remedio, pues hace mucho tiempo están sentenciados. Y vemos en 2 de Colosenses, en Colosenses 2:8, en la Nueva Versión Internacional, dice, cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Qué fue lo que Pedro y Juan contestaron cuando fueron apresados y les dijeron que no hablaran más de Jesús? Y hoy, ¿qué sucede? Hoy vemos esto, no repartas folletos por la calle, porque según qué ciudades ya te pueden sancionar. Cuidado, no digas nada de los LGTB, porque, bueno, es que por la boca calladita y hablando flojito. Y mucho menos es convertir a un LGTB, porque parece que eso es un pecado mortal. Entonces, estamos viendo cosas que no... ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué dijeron Pedro y Juan en Hechos 4:19? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y nosotros como creyentes nos estamos encontrando y nos vamos a seguir encontrándonos. ¿Y qué vamos a hacer? Nuestra máxima autoridad es la Biblia, no los hombres, la iglesia, el pastor u otro libro religioso. Solo a ella debemos obedecer, a lo que nos enseña la Escritura. Y habrá que ser valiente y nos van a llamar homófobos cuando los homófobos es al revés. Entonces vamos a tener que
ser valientes como Pedro y Juan, en decir, no, va contra mi creencia y tendremos que soportar lo que venga, que lo que venga ni se sabe, ¿verdad? Bueno, entonces hemos visto la autoridad de la Biblia, que la Biblia, pues dar un poco del paso, que me gusta mucho lo que hace nuestro pastor, La autoridad de la Escritura hemos visto sin error, hemos visto sin omisión, no falta nada, está lo que necesitamos que tenga, es verdadera y que la palabra de Dios no es saltadora en creer. Y es infalible. Así que estas cuatro cosas son importantes acerca de la autoridad de la Biblia. Y ya la única que falta, que ya hoy ya no da tiempo porque se hace tarde, va a ser la composición de la Biblia en referencia a la